Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:45. De los temas electorales hablemos de las cuestiones de la seguridad, porque hay evidentemente novedades. De hecho, ayer nuestro comentario estuvo marcado justamente por las enormes cifras de inseguridad que está viviendo el Ecuador, como enero cerró como el mes más violento, el enero más violento de los últimos tiempos, y todo esto luego, pues, como una consecuencia, la salida de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Está con nosotros Caterina Herrera, quien es especialista en temas de seguridad. ¿Cómo le va, Caterina? Bienvenida, muy buenos días a este espacio. No le escuchamos a Caterina, si le pueden abrir el micrófono. Ahora sí, repite el saludo, por favor. No tiene audio la doctora Caterina Herrera. A ver si podemos solucionar el tema. Ya no me quieren, ahí sí. Ahí sí. Perfecto, sí. No me le coarten la libertad de expresión a la doctora. ¿Qué pasó? Y justo en la ley, ¿qué pasó? No, mentira. Bueno, buenos días, Fabricio, Andrea, toda la audiencia, qué gusto estar acá. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar este diálogo para hablar de los temas de inseguridad con una reacción suya a la salida de Mónica Palencia. ¿Usted cree que la ministra Palencia deja algún tipo de legado positivo en los temas vinculados al combate a la inseguridad y al crimen organizado o no? Bueno, o sea, faltaron muchas acciones por realizar. Hubo bastante positivismo al momento de querer actuar. Sí hubo una clara muestra de dejar realizar sobre todo a la Policía Nacional su accionar, ¿no? Hubo una clara muestra de separación entre lo que es la política pública y lo que es la parte de operatividad, y eso es bastante bueno, ¿no? Hay muchísimas veces en donde existe ministros que se quieren también apoderar o liderar la parte operativa, que a veces no le permite ser. Sin embargo, ya establecer políticas públicas de combate al crimen organizado que tenga efectividad como tal, pues dejó mucho que desear o en tela de duda, pero sobre todo no existió o faltó, ¿no?, políticas públicas en donde se identifique en cuanto a seguridad integral, prevención del delito, combate del delito, o sobre todo lo que es prevención de violencia, que es lo que tanto está afectando al Estado ecuatoriano. Con los nuevos cambios que se han realizado desde el gobierno ahora mismo, entonces está a la cabeza del Ministerio del Interior Fausto Buenaño. ¿Cree usted que estas políticas públicas entonces van a poder reflejarse de mejor manera, van a poder cambiar e incluso instaurarse sobre todo a esto, ¿no? Lo que usted dice, la prevención, el combate del delito. Lamentablemente, con esta nueva designación solo se está observando una continuidad de un modelo de agenda de seguridad securitista y de mano dura, ¿no? De lo que se ha venido haciendo, de lo que se ha querido reflejar el gobierno central, más no un cambio estructural o, en otras palabras, un cambio contundente a la agenda de seguridad que refleje una agenda totalmente nueva o que vaya con el centro de la gravedad del problema, ¿no? Lo que actualmente se necesita, pues, es una política pública que no solo aborde el problema de crimen organizado, sino que también aborde una política pública con indicadores de protección de seguridad ciudadana. Entonces tú eso no lo vas a tener con un tema de securitista, con un tema de operaciones, con un tema de mayor presencia de fuerza pública, sino también cómo tú logras tener un sistema de seguridad pública y de Estado en donde abarques a diferentes entidades, valga la redundancia, de Estado, inteligencia, investigación, prevención, atención y protección a víctimas, gobernanza de seguridad, que logren abarcar las diferentes problemáticas que tiene el Estado ecuatoriano en temas de seguridad. ¿A usted le preocupa, doctora Caterina Herrera, el hecho de que
En este momento hay una serie de señalamientos sobre las ejecutorias previas del nuevo ministro del Interior. Por ejemplo, esta investigación que, según se conoce, nunca la realizó la Fiscalía sobre su relación con este permiso para que la pareja de alias Fito pueda ingresar al Centro de Privación de la Libertad donde él estaba. Mucho se ha hablado sobre estos señalamientos en las últimas horas, Caterine. Sí, es bastante preocupante, o sea, mal diría yo si estas declaraciones son verídicas o no, no están en mi conocimiento, no soy la más oportuna para hablar, pero sí es necesario, pues, justamente, ¿no? Que de parte del gobierno central exista un aclaramiento de si estas presunciones, si estos sucesos son verídicos o no, qué es lo que está pasando con el actual ministro, cuál es su relación, si existe una relación de manera directa o indirecta, qué pasa, porque es justamente quien está liderando la parte de política pública de seguridad interna. Entonces, si es que desde la cabeza hay estas dudas, genera estas tensiones, tampoco hay una credibilidad internamente desde la parte del Ministerio del Interior, tampoco va a tener esa credibilidad completamente con la Policía Nacional, y también va a generar unas dudas con el resto de carteras del Estado y obviamente con la ciudadanía y con la opinión pública. Entonces sí es necesario que desde el oficialismo, desde presidencia, indique y aclare estos sucesos, ¿no? Porque no podemos tener un actor que tal vez genere estas dudas, quien es justamente quien va a combatir el crimen organizado y quien debe generar una política pública tanto para seguridad ciudadana y para combatir a estas estructuras criminales. Bien, ahora lo que está ocurriendo, digamos, ahora mismo en el país, Fabricio comentaba sobre las cifras que tenemos en estos 2 primeros meses. Hay analistas que nos dicen que es una guerra entre bandas. Hay otros analistas que dicen que es casualmente en época de campaña y que por eso se estarían produciendo estas muertes. Y hay otros, en cambio, que dicen que es la guerra que ha identificado el gobierno nacional y cómo la ha combatido en estos últimos meses. Para usted, ¿a qué se debe el incremento de estas cifras en estos 2 últimos meses? Bueno, me encanta todos los análisis que han mencionado los colegas, porque nosotros tenemos, y aquí me voy a robar unos minutitos, nosotros tenemos varias problemáticas en cuanto al fenómeno de inseguridad, ¿no? Por un lado, sí, tenemos el crimen organizado, que es una de las principales amenazas, pero no es el único. Entonces, la principal preocupación que tiene el Estado ecuatoriano es el crimen organizado, que lamentablemente todos los recursos, por así mencionarlo, ha sido el combate o declararle esta guerra al crimen organizado. Uh-huh. Pero hay otras preocupaciones propias de la ciudadanía que tiene en cuanto a este fenómeno, que es el tema de secuestros, vacunas, extorsiones y la generación de economías locales. Y en esto son preocupaciones, por ejemplo, la ciudadanía que no va a estar en el tema de narcotráfico, el ciudadano común no le va a estar preocupando el tema de minería ilegal, el ciudadano común no va a estar preocupado por lavado de activos. En estas economías locales, el Estado ecuatoriano no ha estado atendiendo, no ha estado protegiéndole, no ha estado cuidándole, y ha existido un descuido total, y ha sido toda una gama de oportunidad para que pueda actuar estas estructuras criminales. Cuando el Estado está ausente es cuando estas estructuras criminales pueden operar y surgen distintas actividades como disputas por territorio. Existen enfrentamientos entre estos grupos de delincuencia organizada y existen nuevas economías ilícitas que pueden lucrarse, como el tema de pelearse por asentamientos irregulares, pelearse por el tema de servicios básicos para que puedan lucrarse, etcétera, que son justamente el por qué en ciertas zonas han tenido las peleas o muertes violentas en estos últimos hechos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Sí, estas muertes violentas
violentas se han dado por enfrentamientos entre estos grupos violentos, por temas de amenazas o temas de deudas, también por temas de encargos, por temas de víctimas colaterales, es decir, ciudadanos que no tienen nada que ver, que lamentablemente viven dentro de estas zonas que son consideradas altamente violentas, pero también porque están peleando por recursos o por zonas que son consideradas como asentamientos ilícitos o por pelearse por recursos de servicios básicos que quieren ser lucrados por estas estructuras criminales para ser vendidos a la ciudadanía. Una de las cosas que han dicho incluso analistas en estos últimos años, no solo en el último año, en los últimos años, es que si se ataca, por ejemplo, a los recursos que provienen del crimen organizado, al lavado de activos, etcétera, si se ataca a esa estructura, entonces es casi un efecto cascada. ¿Ocurre así? Sí, porque mira, nosotros cuando atacamos al crimen organizado siempre estamos atacando a las estructuras criminales, pero lo que no nos damos cuenta es que atacamos a la estructura, pero van a venir otros. Nuestras estructuras criminales son simplemente operadores de servicios de las grandes mafias internacionales del crimen, que son ellas las que te financian tanto al terrorismo, te financian la política, te compran armamento y te financian diferentes economías ilícitas del crimen organizado. Entonces, cuando tú atacas las economías ilícitas, estás atacando al político que te genera una normativa a favor del crimen organizado, estás atacando al juez que te genera impunidad, estás atacando al sector empresarial, que son como los administradores que te ponen el bufete de abogados para que salgas de la cárcel, etcétera, o estás atacando a la fuerza pública que te ayuda tanto como operadores de servicio, que te avisan o que son parte en sí de estas estructuras criminales. Entonces, es necesario atacar a la economía de estas estructuras, valga la redundancia, para cortar la logística y comunicaciones. Y luego en sí, claro, tú puedes operar, identificar de dónde viene este dinero, pero claro, para eso tú necesitas cooperación internacional porque las grandes cantidades de dinero no se quedan aquí. ¿Por qué ustedes creen que los mandos medios o incluso los mandos altos de nuestros grupos de delincuencia organizada no están aquí en el país? Salen de aquí del país porque pueden manejar sus negocios de otros países porque en otros países tienen algo que aquí no le dan: libertad para operar sus distintos negocios criminales. Pero eso, digamos, no deja de lado que se actúe en territorio. No, porque tienen la capacidad de reclutamiento, capacidad de operación, capacidad adquisitiva y por supuesto ya tienen ciertos grupos de delincuencia organizada que ahora son catalogados como grupos de armamentista organizada, tienen la capacidad también para subcontratar a grupos de delincuencia organizada locales, nacionales, para que puedan trabajar por ellos y también operar los servicios que estas mafias internacionales criminales les encargan. Caterina Herrera, ¿cómo entendemos los episodios de violencia de las últimas semanas? Por ejemplo, lo que pasó en Playas, en General Villamil Playas, provincia del Guayas, que resulta que 2 sicarios se metieron al mar para asesinar a una persona. Estos sicarios disfrazados de militares que irrumpieron en una urbanización de Ciudad Celeste, en San Borondón, en la provincia del Guayas, para asesinar a 3 personas. Esto que se ha difundido en las últimas horas, que en esa vivienda donde fueron asesinadas estas 3 personas han encontrado evidencias de otros hechos delincuenciales. La situación, por otra parte, de niños que han terminado siendo víctimas también de esta grave situación de inseguridad. Una niña de menos de 3 años en Huaquillas, provincia del Oro, un bebé de 11 meses en el cantón Sucre, en la provincia de Manabí. ¿Cómo leemos esta espiral de violencia, Caterina Herrera? Bueno, o sea, hay dos líneas, ¿no? O sea, en primer lugar tenemos los ataques directos que son dirigidos para personas que formaron parte de deudas pendientes o que forman parte de estas estructuras criminales, en donde estamos viendo que cada vez más ya ellos están actuando sin ningún tipo de control, que están dejando un tipo de mensaje en donde no hay reglas, en donde no hay control para estas estructuras criminales, donde no tienen miedo, en donde tienen la capacidad de actuación en donde ellos quieran, incluso no tienen miedo de represalias a la autoridad
a la ciudadanía, etcétera. Y por otra parte, tú tienes un efecto de violencia social en donde son las víctimas colaterales, ¿ya? Y esto lo único que te refleja es la falta de capacidad de control y también de combate a toda esta generación de violencia que está generando el crimen organizado, pero sobre todo estas estructuras criminales. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo las autoridades para contener todo el incremento de estas estructuras criminales, tanto en capacidad operativa, tanto en incremento en captación dentro de las comunidades, pero también en capacidad de intervención dentro de las economías formales? O sea, una cosa es que nosotros tengamos esa capacidad. Al hablar de nosotros significa el Estado que tenga esa capacidad para desarticular las estructuras criminales, pero otra cosa es qué está haciendo para poder reducir la capacidad operativa para que no siga involucrándose en distintas áreas o ejes de la sociedad. Entonces, estamos viendo que ya no únicamente se involucra en ciertas áreas o en ciertos ejes, sino que estamos viendo que el Estado está perdiendo una capacidad de actuación en ejes en donde nosotros estábamos liderando, por así decirlo, y va a llegar a un punto que lamentablemente van a ser estas estructuras criminales en donde van a ser quienes van a dirigir más bien el modo de comportamiento, y ahí sí va a tener un serio problema porque son ellos los que van a dirigir la convivencia en lugar de ser la autoridad legítima. ¿Se puede reducir esa capacidad operativa, digamos, del crimen organizado? Y le pregunto esto porque justamente el presidente Daniel Noboa dio una entrevista a las 6:30 de la mañana y lo que él ha dicho es que se está luchando contra grupos que mueven más de 30,000 millones de dólares al año entre drogas y armas. ¿El Estado podría combatir, por ejemplo, esa cantidad de dinero, esa cantidad incluso de logística que opera en el crimen organizado? No. El Estado nunca va a poder hacerlo, ganar una guerra contra el crimen organizado. O sea, si tú me preguntas y nosotros volvemos al pasado, cuando mencionado le declaramos la guerra al crimen organizado y declaramos a estos grupos como terroristas, fue la peor decisión haberles declarado como grupos terroristas porque ahí los empoderamos a estas estructuras criminales de una forma impresionante, porque en ese momento se les dio un poder, un estatus para que estos grupos de delincuencia organizada que estaban a nivel local tengan la potestad de buscar alianzas con cárteles internacionales que tienen una capacidad adquisitiva enorme y digan, mira, soy declarado como terrorista, en donde ahora sí yo puedo proveerte de servicios y ya no únicamente tener un aliado que tal vez estaba en Colombia, en México, sino tener aliados de diferentes países y poder diversificar su economía ilícita, es decir, diferentes delitos del crimen organizado y también aumentar su capacidad económica, operativa y logística. Y en este momento tú puedes encontrar que la guerra contra el crimen organizado, ningún Estado en ninguna época de la historia se ha podido ganar. Entonces, si países desarrollados no lo han podido ganar, ¿qué te garantiza que países como Ecuador lo va a poder hacer de manera independiente? Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es definir prioridades, qué está en nuestras capacidades, qué lo podemos hacer, y otras acciones del crimen organizado sí lo tenemos que hacer de manera coordinada y de manera regional. O sea, necesitamos de cooperación internacional, necesitamos hacerlo de manera multilateral para combatir el crimen organizado y apuntar al tema de protección ciudadana, a las necesidades urgentes que tiene el ciudadano en temas de seguridad en la política pública. En este momento, las necesidades urgentes que tiene el ciudadano es el tema de vacunas, secuestros, extorsiones, muertes violentas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué podemos hacer como gobierno en este instante? Porque el tema del crimen organizado, tal vez podemos desarticular el día de hoy una banda, una segunda banda, pero el día de mañana estas grandes mafias internacionales van a inyectar dinero y van a poder crear 2 o 3 y con mayor capacidad operativa. Entonces, si nosotros apuntamos a la protección de seguridad ciudadana, vamos a garantizar una convivencia y va a ser actuaciones que el Estado va a tener la competencia de poder actuar. Y otra forma también es el sistema de rehabilitación social. Si nosotros no cubrimos eso, vamos a tener soluciones temporales.
Se resume, digamos, en la presencia del Estado ahí, ¿no? Del Estado ecuatoriano, Fabri. Sí, Caterine, me piden que le pregunte y le envío un abrazo a Christopher Velasco, que me envía esta pregunta para nuestra invitada. ¿Tiene datos sobre cuánto es el porcentaje aproximado de dinero del narcotráfico que contribuye a la economía lícita en el Ecuador? Está considerando que Ecuador es un país dolarizado que facilita el lavado de países vecinos, reflexiona el oyente Caterine. Querida, es complicadísimo, es muy buena la pregunta, perdón. Solo para dar ahí un dato, sí, el narcotráfico sigue siendo uno de los del negocio, del delito del crimen organizado, que mayor riqueza sigue generando, pero en sí el delito de trata de personas es el delito que ha ganado al narcotráfico desde el 2023-2024, pero el narcotráfico, un dato importante, es el que mayor financiamiento a la política tiene y el que mayor lavado de activos genera dentro del sistema político. No tengo la cifra exacta de cuánto se genera, pero sí sigue siendo el narcotráfico el mayor delito del crimen organizado que entra dentro del sistema político. Correcto. Y otra pregunta, le envío igualmente un saludo a Winnie Flores. Pregunta sobre el aporte de las bases militares en la seguridad ciudadana, que es un debate que se está generando en la Asamblea Nacional y que también ha sido retomado otra vez por la opinión pública. ¿Usted qué opina al respecto, Caterine? Bueno, es bastante cuestionable. Preguntémonos cuántas bases militares está en Colombia. Mira, tenemos un proceso que ahora actualmente nuevamente se retomaron, se suspendieron el proceso de paz justamente en la parte de Santander, en frontera norte con Venezuela. Entonces es bastante subjetivo y también no está dentro de la política exterior de países en desarrollo, ¿no? Entonces eso no te garantiza que vaya a reducir el tema de crimen organizado. Tal vez si es que la mirada fuera para distintos delitos, tal vez si te garantizara que esa información de las bases militares sería información que se quede dentro del Estado ecuatoriano, que fuera información para los servicios de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y que sea información procesada para inteligencia estratégica, sí serviría, pero hoy por hoy bases militares extranjeras no garantizan que es la solución para combatir el crimen organizado cuando hay otras formas como el uso de inteligencia artificial, como el intercambio de información eficiente, real, instantánea entre agencias de fuerzas especiales y también interagenciales de policías que son más eficientes para la lucha del crimen organizado y también la identificación de paraísos fiscales y de cuentas de dónde está el dinero que sirven sobre todo para esta dinámica. Bien, Caterine, por acá nos preguntan también tenemos una duda y es un poco reiterarle lo que ya le decía antes sobre lo que han dicho varios analistas en seguridad respecto de a qué atribuye el incremento de la violencia en estos 2 meses. Nuevamente le reitero esa pregunta porque, como digo, ha habido muchos analistas que dicen que esto se debe sobre todo a la campaña electoral. ¿O cree que es, digamos, un proceso que ha venido desde hace ya 3, 4 años aquí? A ver, esto tal vez va a sonar muy poco popular, antipopulista, como ustedes mencionen, pero enhorabuena, yo creo que vivimos un proceso electoral bastante exitoso, ¿no? En comparación al anterior proceso electoral, donde lamentablemente sufrimos un hecho con un candidato que lamentamos lo sucedido. Pero digamos, este proceso electoral no tuvimos mayores incidentes, etcétera. Pero en enero, digamos, tuvimos una cifra. En enero fue la respuesta de diferentes políticas públicas inexistentes, más bien de acciones coyunturales, momentáneas, que se focalizaron netamente en una de las amenazas específicas, que es el crimen organizado, y más no en las necesidades locales del ciudadano de día a día. Es
vale merecerse y preguntarse, esas muertes violentas, ¿a qué se obedecen? ¿A qué se merecen? Entonces tú tienes muertes violentas como muertes colaterales por enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizadas, por temas de disputas por asentamientos irregulares, por disputas de espacios de dónde vender estos servicios públicos, etcétera. Esto te estoy comentando de Durán, esto te estoy comentando de Isla Trinitaria, en otras zonas, por temas de amenazas, etcétera. Incluso hay estos actores no estatales que son quienes ponen las reglas del juego, en donde se indican en qué momento se puede generar la violencia, en qué momentos no, etcétera. Y claro, tú tienes meses como noviembre, diciembre, donde existieron varios meses de detenciones, pero cuando salieron también comenzaron a existir este tema de las muertes, etcétera, pero no por un propósito político en sí. ¿Ya? Es más bien por un propósito internamente en donde si hay la muerte de un cabecilla dentro de estas estructuras, pues van a ir por quien está al segundo al mando, pero también van a proceder quien está al tercero, porque quien está cuarto quiere operar o quien estaba en el otro grupo quiere liderar esta zona, etcétera. Pero más no por un tema electoral o por un propósito o por generar un tema dentro de un impacto político por el que estamos pasando. No sé si me dejo entender, o sea, es muy complicado decirle que el tema de seguridad en este momento y toda esta ola de violencia es por generar un mensaje político. Reducirlo a eso, digamos, es muy erróneo, sería muy irresponsable decir que toda esta ola de violencia, sobre todo en este mes, es por mandar un mensaje político, por favorecer políticamente a un actor o no a otro actor. Correcto, Caterina Herrera, gracias por estos minutos para hablar de los temas de seguridad que siempre los abordamos en este espacio. Le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Muchísimas gracias, Fabri, a ti, André, Muchas y gracias, por último, si me permiten, solo invitarle a toda la audiencia, todas estas reflexiones han sido plasmadas en el libro Reflexiones Estratégicas sobre Seguridad y Defensa, que es de mi auditoría y donde tengo el gusto de compartirle con otros colegas, que está bajo la edición de la Konrad Adenauer, que justamente pertenece a la red de estudios estratégicos en seguridad y defensa de la CAS, que está totalmente gratuito, donde toda la ciudadanía puede adquirirlo, así que pueden descargarlo en todas las plataformas de la CAS. Así que muchísimas gracias y gracias por la invitación, Fabri y Andrea, siempre es un gusto a toda la audiencia. Gracias al especialista en seguridad, Caterina Herrera, que ha estado con nosotros. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.